Miércoles 30 de agosto de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo, habló Jesús diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo vosotros. Por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y maldad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en contra vuestra, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy escuchamos unas duras palabras de Jesús. Siempre nos sorprende que Jesús, bondad encarnada, amor misericordioso, Jesús que trató con tanta dulzura a los peores pecadores, luego hable de manera tan dura contra los fariseos que se creían tan buenos. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, no seas hipócrita. Segundo, el peor tipo de pecado. Tercero, no te creas tan bueno. Vamos con el primer punto. No seas hipócrita. Ciertamente es una frase dura. Y atentos, no es Wilson el que te está diciendo esta frase a ti, sino que es el Evangelio el que te está diciendo esta frase a ti y me está diciendo esta frase a mí. Hoy el Evangelio me está diciendo: Wilson, no seas hipócrita. Y es que el Señor habla con dureza contra la hipocresía. De hecho, si repasamos cuidadosamente el texto, nos daremos cuenta que en 3 ocasiones el Señor hoy reprende con dureza la hipocresía de los fariseos. Y también hoy mi hipocresía y tu hipocresía. ¿Quién es un hipócrita? Es aquella persona que pide a los demás aquello que él mismo no cumple. Pero atentos, no le basta con no cumplirlo, sino que quiere fingir ante los demás que sí cumple. Ahí está la mayor gravedad del hipócrita, que no solamente pide al otro que haga algo que él no está cumpliendo, sino que él finge cumplir eso. Es decir, muestra por fuera lo que en realidad no es y oculta por dentro lo que en realidad sí es. Y aquí entonces tenemos que hacer un examen de conciencia, queridos amigos. ¿En cuántas ocasiones nosotros también hemos sido hipócritas? ¿En cuántas ocasiones hemos hecho cosas para que los demás nos vean, pero en realidad no salen de lo profundo de nuestro corazón? ¿En cuántas ocasiones nosotros tenemos una vida doble, tenemos una vida incoherente y simplemente queremos aparecer ante los demás, y el Señor lo dice, como sepulcros blanqueados, cuando en realidad en nuestro corazón hay podredumbre? Es un examen que nos debemos hacer con toda sinceridad y revelar nuestro corazón ante Dios y decirle al Señor: aquí está este corazón que es como un sepulcro blanqueado. Yo quiero que no solamente por fuera esté blanco, Señor. No quiero que solamente la gente vea, sino que en realidad yo sea aquello que muestro a la gente. Es más, el hipócrita está tan preocupado de que la gente piense en su propia santidad, de que piense que él es bueno, que se olvida que la mirada realmente importante es la mirada de Dios. Atentos, queridos amigos, existen 2 cosas. Una es la reputación y otra cosa es la conciencia. La reputación habla de lo que los demás piensan de mí. En cambio, la conciencia expresa lo que Dios piensa de mí. Nosotros, desafortunadamente, cuidamos más nuestra reputación que nuestra conciencia. Estamos muy pendientes de que los demás piensen bien de nosotros, en vez de estar muy pendientes de que Dios piense bien de nosotros. ¿Cómo se cura entonces la hipocresía? Se cura con la sinceridad, con la transparencia del alma. Pero cuidado con irnos al otro extremo, porque hay personas que dicen que son demasiado francas al decir las cosas y que por eso no andan con hipocresías, que lo que van sintiendo lo van diciendo. Y con esta manera de ser, en ocasiones se falla gravemente contra la caridad. Entonces aquí hay que mantener un equilibrio. Ciertamente debemos ser personas sinceras,
pero tampoco podemos ir expresando con brusquedad todo lo que sentimos y pensamos. Hay un famoso novelista francés llamado André Maurois que decía que ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino nunca decir nada contrario de lo que se piensa. Repito esta frase: ser sincero no es decir todo lo que se piensa, porque en ocasiones aquellas cosas que pensamos no corresponden a la realidad, o aquellas cosas que pensamos son simplemente prejuicios, por eso uno tiene que cuidar mucho lo que piensa. Entonces ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino nunca decir nada contrario de lo que se piensa. Cuando yo empiezo a decir cosas contrarias de las que pienso, entonces ahí caigo en hipocresía, en querer quedar bien con la otra persona. Yo debo ser cuidadoso con mi juicio y evitar entonces algo que podríamos llamar franqueza. La franqueza es decir lo que yo considero que es verdad, aún faltando a la caridad, sin importarme cómo el otro lo reciba. En cambio, cuando soy sincero, cuido particularmente el decir las cosas con caridad, el decir las cosas con la suficiente claridad, pero con la suficiente caridad, para que la otra persona no quede pisoteada y su dignidad no quede aplastada. Dicho esto, también es muy importante no confundir entre aquello que queremos y aquello que sentimos. Porque hay personas que dicen: es que yo no siento ir a misa, y si voy a misa me sentiría hipócrita. Es que yo no siento rezar el rosario, y si rezo el rosario me sentiría hipócrita. Cuidado, que esa es una estrategia del enemigo. Hay cosas que yo puedo querer aunque no sienta. Por ejemplo, yo quiero ir a trabajar todas las mañanas, aunque a veces lo que siento es deseo de quedarme durmiendo. Yo quisiera quedarme en la cama en vez de ir a presentar el examen de la universidad. Lo que siento es quedarme en la cama. Y sin embargo yo tomo la decisión de ir a trabajar, de ir a estudiar, de hacer cosas contra mi sentir porque quiero hacer esto, porque sé que me conviene hacer esto. Entonces no es hipocresía orar, ir a la Eucaristía, hacer caridad aun cuando no se sienta. Lo importante es que se quiera. Hipocresía sería hacer las cosas cuando no quiero hacerlas, solo con el ánimo de ser visto por los demás y de que los demás me aplaudan. Eso es lo que pasaba a los fariseos y es aquello contra lo que nos advierte hoy el Evangelio. Segundo, el peor tipo de pecado. Noten lo que el Señor le dice a los fariseos: por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y de maldad. Y aquí el Señor está hablando de un tema bastante delicado en la vida espiritual: la maldad en el corazón. Y es que podríamos decir que existen como 4 niveles de gravedad en el pecado. Vamos a exponerlo de lo menos grave a lo más grave. El menor nivel de gravedad del pecado sería aquel pecado que se comete por ignorancia. Yo no sabía que esto era pecado, aunque terminé ofendiendo a Dios, terminé fallando a otra persona, terminé fallándome a mí mismo. Y ese es el pecado que comete normalmente la gente buena que no está suficientemente instruida. De hecho, en términos morales, cuando una persona comete un pecado mortal, sin saber en realidad que es un pecado mortal, el Catecismo de la Iglesia Católica nos aclara que esta persona entonces lo que cometió ahí fue un pecado venial, porque para que haya pecado mortal se requiere pleno conocimiento. Entonces es muy importante instruirse. El primer tipo de pecado entonces sería el que se comete por ignorancia. Luego se avanza un paso en gravedad. Es el pecado que se comete por debilidad. Y en este caso no es que yo ignore que lo que voy a hacer sea pecado, sino que soy débil y vuelvo a caer en aquello que juré nunca volver a cometer. Y yo creo que es el pecado más común, el tipo de pecado más común, el de debilidad. Sabemos que esto no es lo correcto y sin embargo volvemos a caer. Vamos todavía un paso más adelante en gravedad de maldad de pecado. Y es el pecado que se comete por frivolidad. Y es el pecado que comete aquella persona que no ignora que lo que va a hacer es pecado. Que ni siquiera es que lo haga por debilidad, simplemente lo hace porque se le antojó. A ver, mi intención no es ofender a Dios, pero luego si se ofende no pasa nada. Noten que acá se está manifestando una frialdad de corazón. Se manifiesta una soberbia que rechaza la voluntad de Dios tal que ya estamos hablando de un pecado bastante grave. Y sin embargo, todavía no es el peor de todos. El peor sería el que se comete por maldad. Y el pecado que se comete por maldad es el más grave de todos,
porque ya surge de un corazón dañado, un corazón que quiere hacer daño además a las otras personas, un corazón que quiere violentar, romper, quebrar, rasgar la voluntad de Dios y que pareciera incluso disfrutar mientras lo hace. Pues atentos, porque hoy el Señor le dice a los fariseos que tienen en el corazón maldad. Nosotros debemos examinarnos en nuestro corazón y pedirle la gracia al Señor de ser liberados de toda maldad, de toda crueldad que podamos tener en Él, de toda frivolidad que también pueda coexistir en nosotros, incluso de toda debilidad y hasta de toda ignorancia, porque le debemos pedir al Señor que nos mantenga en estado de gracia. Tercero, no te creas tan bueno. Noten lo que los fariseos decían acerca de lo que sus padres habían hecho con los profetas. Si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Y el Señor le responde a ellos: colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Es decir, ustedes que dicen esto son los mismos que me van a matar. Ustedes dicen que sus padres mataron a los profetas y que ustedes jamás hubieran hecho esto. Pues ustedes terminarán haciendo algo peor. Matarán ya no a un profeta, sino al propio Hijo de Dios. Y aquí hay una enseñanza de fondo. Muchas veces nosotros nos creemos muy buenos. Nosotros nos creemos del grupo de los que nunca harían algo tan malo como los otros. Nosotros miramos a Adán y Eva y decimos: si yo hubiera estado en el jardín del Edén, jamás hubiera comido el fruto prohibido. Miramos a Pedro y decimos: yo jamás hubiera negado al Señor. Miramos a Judas Iscariote y decimos: jamás yo hubiera entregado a Jesús por 30 monedas de plata. Ay, queridos amigos, somos más frágiles de lo que creemos. Mucho más frágiles de lo que creemos. Y seguramente hubiésemos caído peor. Uno mira la figura del rey David. Un hombre tan amado por Dios, un hombre tan bendecido, un hombre elegido, y sin embargo le ve uno cayendo en ese terrible pecado de adulterio y luego de asesinato, y luego más adelante un pecado de desconfianza en Dios cuando manda a hacer un censo con el pueblo, y uno dice: si este gigante, si este hombre de tal talla espiritual como David cayó, entonces cuán fácil es que un enano espiritual como yo caiga también fácilmente. Por eso me debo cuidar más. Entonces, cuidado con ese engaño del enemigo, de hacernos creer de los buenos, de hacernos creer de aquellos que no le fallarían al Señor. Más bien, cuando vemos el pecado de otros que fueron grandes y sin embargo cayeron, debería cuestionarnos a nosotros que somos tan pequeños y entender que todavía somos más propensos nosotros a caer y por consiguiente deberíamos cuidarnos más. Recordemos entonces: primero, no seas hipócrita. Segundo, el peor tipo de pecado. Tercero, no te creas tan bueno. Compromiso. Hoy voy a hacer un esfuerzo por reconocer mis errores cuando los cometa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.